Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes la palabra, lo cual yo les recomiendo que usted tenga la Biblia a su lado, tenga lápiz, tenga papel, porque es algo muy importante, lo cual yo no quiero que ustedes olviden. Quiero dejar huella, quiero dejar una marca en cada uno de ustedes en este día. Claro, con la ayuda del Espíritu de Dios sé que lo podemos lograr todos juntos. Y yo pido al Espíritu de Dios que en este momento Él me use como el canal o la fuente de bendición para poder llegar a la vida de cada uno de ustedes en este día, saludando a mi familia, saludando a mis amigos y cada uno de ustedes, que la bendición de Dios venga sobre sus vidas. Quiero que vayamos a la palabra de Dios conmigo en este momento. Vamos a ir a Juan 3:16. Juan 3:16 dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Es un versículo que está en muchos lugares, está en buses, sodas, iglesias, etcétera. Es normal para todos nosotros, pero este versículo también tiene un principio y tiene un fin, y yo quiero que nosotros lo veamos en este día. Por eso quiero que tengan lápiz y cuaderno a mano, porque es muy importante que ustedes no olviden la marca que el Espíritu de Dios va a dejar en sus vidas hoy. El versículo aquí mismo en Juan 3:18 dice lo siguiente: el que cree en Él no es condenado. Yo diría que ese es el principio. Y continúa diciendo, el que no cree ya ha sido condenado. Yo diría que ese es el fin. O sea que no hay escapatoria. O lo hacemos y lo tomamos, o decidimos no tomarlo. Es algo en lo cual es una decisión muy personal que cada uno de nosotros vamos a tomar. Es algo que tú tienes que hacer, porque ya Dios hizo la parte de Él. No esperemos que Dios venga a hacer lo que a nosotros nos toca que hacer, porque ya todo fue hecho. Él ya dio a su Hijo. Ya no hay nada más que hacer, ya todo fue escrito para nosotros, está bien claro, hay un manual que se nos dejó a nosotros, el cual tenemos que seguir. Si nosotros no seguimos ese manual de instrucciones, no lograremos alcanzar las cosas que verdaderamente Dios ha preparado para nosotros. Hay un principio y hay un fin en todas las cosas, y todas las cosas demandan de nosotros un precio a pagar y un camino a seguir. Agrega el siguiente versículo, aquí mismo en Juan 3:19, dice lo siguiente: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el 20, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Esta es la razón por la cual muchos no quieren seguir la luz, muchos no quieren obedecer la luz. Muchos no quieren seguir este camino porque hay un camino en el cual están envueltos que es más fácil, es más sencillo, y donde sus obras negras y ocultas van a ser delatadas por la luz, y por eso es que no reciben la luz. Y por eso no quieren llegar a la luz. Él es la luz. Él es el camino. Él es la salvación. El Hijo que Dios entregó, su único Hijo que Él entregó, fue con el fin de que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna, no condenación, porque ese no es el fin de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Si ese hubiera sido el fin y el propósito de Dios, nunca hubiera dado a su Hijo unigénito, para que nosotros hoy tengamos vida y tengamos una vida en abundancia. Esos evangelios nosotros los hemos conocido desde niños. Se nos predica en todo lugar. Se nos enseña en toda parte, en la escuela, catecismos, y en todo lugar se nos enseña sobre estos versículos del Evangelio de Juan. Hay algo muy hermoso en el Evangelio de Juan también, que está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando predicaba en el desierto de Judea, decía algo muy importante que yo quiero mencionar hoy en este día, para que cada uno de nosotros entremos en razón y entendamos que eso no es una religión. Que esto no es otro evangelio más que aparece por ahí. Este es el evangelio de siempre, desde el principio. Este evangelio ha estado establecido, ha estado claro y se nos ha dejado para que nosotros sigamos los reglamentos y la palabra que Él dejó para que nosotros sigamos este camino. Mateo 3:2 dice lo siguiente:
Algo que Juan el Bautista siempre predicaba en el desierto. Juan decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa pesarle a uno haber hecho algo o dejar de hacer alguna cosa. Que mañana yo no me arrepienta de no haber hecho el bien que fui llamada a hacer. Que cuando haya la necesidad yo pueda suplir esa necesidad. Que cuando esté el enfermo yo pueda acudir al enfermo. Que cuando esté el hambriento yo pueda suplir la necesidad de ese hambriento. Para que el día que nosotros lleguemos delante de su presencia, cuando Él nos diga: tuve hambre y no me dices de comer, y tuve sed y no me dices de beber, estuve enfermo y no me visitaste. Eso significaría pesarle a uno de haber hecho algo bueno cuando debía hacer lo bueno y no hacer el mal, sin importar a quién. Esto que yo estoy hablando hoy no es otro evangelio. Este es el evangelio. Un evangelio lleno de amor. Un evangelio lleno de bondad y lleno de misericordia. Por esta razón fue que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un evangelio de milagros. Es un evangelio de sanidades. Es un evangelio de señales y prodigios, lo que yo estoy hablando en este día. Es un evangelio totalmente diferente al evangelio que se nos viene predicando por tiempos. Un evangelio de condenación no es el que yo predico. Yo no predico un evangelio de muerte. Yo no enseño sobre la muerte. Yo no enseño sobre el infierno. Yo no enseño sobre el diablo. Yo enseño sobre Jesucristo el Señor, el único que vino y murió en la cruz del Calvario para que yo hoy tenga salvación y vida eterna. Jesús mismo representa ese reino de los cielos. Él vino a representarlo. Él fue el ejemplo a seguir. La palabra de Dios habla en Mateo 4:23. Por eso es que quiero que ustedes anoten todos estos versículos para que luego ustedes lo busquen y lo estudien y se den cuenta que lo que estoy hablando es la realidad de la palabra de Dios. Mateo 4:23 dice lo siguiente: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué era lo que Jesucristo hacía? Él recorría, Él caminaba, Él iba, Él enseñaba. No precisamente iba en un BMW. Él iba caminando. Él iba recorriendo. Él tenía misericordia, estaba lleno de bondad y estaba lleno de amor, y eso lo inducía a poder hacer las señales y las sanidades y los prodigios que Él hacía aquí en la tierra. Número 1 dice que estaba predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es aquel que está acompañado de las grandezas de Dios. El evangelio del reino es aquel que está acompañado de la autoridad y el poder y el dominio que Dios nos dio a nosotros como iglesia que somos. Número 2 dice sanando toda enfermedad. No se andaba que si era sida no iba a ser sano, que si estaba paralítico no se iba a levantar, y que si era ciego no iba a ver. Jesucristo no miraba las circunstancias, solamente usaba el poder que Dios había dado a Él. Es el mismo poder que opera en cada uno de nosotros hoy, porque hemos sido sellados con las arras del Espíritu de Dios. Es el mismo poder sobrenatural, es el mismo poder que opera en la iglesia, el cual no estamos usando. Estaba sanando toda dolencia. Aleluya. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4-5, dice que molido fue Él por mis rebeliones, herido fue Él por mis pecados. La paz que yo disfruto hoy cayó sobre el castigo que Él llevó, y por esas llagas hemos sido nosotros ya curados. Es un evangelio de poder, es un evangelio de verdad, es la realidad divina manifiesta aquí en nosotros. Aleluya. Mateo 4:24 dice que su fama se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. No se quedó ni uno solo, todos los que tenían dolencias. Hoy, si tú estás pasando por un dolor, si tú estás pasando por una aflicción, si tú estás pasando por una
necesidad, yo quiero que tú hoy abras tu vida, abra tu corazón al Señor y permita que Él venga y more contigo y sea el sanador de tus dolencias en este día. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana. Él no cambia. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo en su palabra se cumple. Los cielos y la tierra dejarán de existir, pero su palabra es fiel y verdadera y permanece para siempre. Él vino a sanar todos los que tenían dolencias, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este es el evangelio del reino que yo predico. Jesús predica el evangelio del reino, donde hay poder y hay autoridad. En ningún momento está hablando de muerte. En ningún momento está hablando de condenación. En ningún momento está diciendo, si no lo haces, el diablo se te presentará. No está hablando de ningún infierno. Está hablando de un Jesús resucitado, de un Jesús que no cambia y que hoy extiende tu mano hacia ti y te dice, ven y deja que yo entre y more y cene y me quede contigo. Él no va a venir a meterse a tu vida como si fuera un ladrón. Jesucristo, el que yo predico, no es salteador y no es ningún ladrón. Si tú le abres la puerta, si tú le abres el corazón, Él vendrá y cenará y se quedará contigo eternamente y para siempre. El reino es una esfera en el cual el hombre entra cuando se acepta la autoridad de Jesús en su vida personal. Cuando yo acepto esa autoridad de Jesús sobre mi vida, entiendo que ya yo no me mando más sola, entiendo que Él es el amo y dueño y Señor de mi vida y le doy la autoridad y el señorío que Él merece. Es ahí entonces cuando yo puedo entrar a la esfera del reino de los cielos. Aleluya, nada va a llegar automáticamente como si fuera un microondas. Las cosas no funcionan así. Hay algo que Él demanda de nosotros. Y lo que Él demanda de tu vida hoy es que tú aceptes la autoridad y el poder de Jesús sobre tu vida. Y que entiendas que ya tú no vives más, que ahora Cristo es el que vive en ti. Que tú le llamas Señor, el cual significa que le entregas a Él señorío, poder y autoridad, y todo lo que te pertenece es pertenencia de Él mismo. Amén. El reino tiene que ver con una dimensión muy diferente de lo que yo puedo ver o sentir. La fe no es lo que yo pueda ver. La fe no es lo que yo pueda sentir. La fe es más allá de lo que yo pueda ver en esta dimensión, en esta tercera dimensión, la cual está sujeta a cambio. Aquí todas las cosas cambian, la moda cambia, los presidentes cambian, la música cambia, todo cambia porque está sujeto a cambio, la tercera dimensión. Pero el evangelio del reino no está sujeto a cambio, es eterno, es para